Hola, ¿cómo están ustedes? Tengan muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en otra edición del 30 de ayuda. Hoy día viernes 23, 23, 24, 24. 24, sí. No sé, está todo el partido que le viene a uno. Aparte que ya llegamos a julio, recién me estaban diciendo, hoy estamos a punto de empezar agosto. Yo dije, agosto, sobreviviremos. 16 grados la temperatura en este momento en el centro de San Javier, con cielos nublados variando a nublado. Tuvimos una escampadita, como decimos por aquí, por el campo, pero ya la cosa está agarrando color nuevamente a lluvia y olor a sopaipillas. Se supone que este sábado va a ser de bastante lluvia. Lo cierto es que serían 4 días de agüita abundante, no muy fuerte, pero abundante. Y el gran problema está en que la isoterma va a estar baja. Porque el comentario isoterma es el nivel donde la temperatura llega a cero en la cordillera y si está a baja altura, muy bajo, se derrite la nieve. Entonces es medio problemático. Eventuales crecidas de ríos, después de canales, de regueritos, de lo que sea, son posibles. Hay bastante preocupación en ese sentido. Afortunadamente hasta el momento no ha pasado nada, pero podría ocurrir durante este fin de semana. Hay bastante preocupación, monitoreo constante y la idea es que usted, ni yo, hagamos turismo de emergencia. O sea, ir a ver con los cabros chicos, mira, vamos a ver cómo está decrecido el río. Porque al final la emergencia se traslada para otro lado. Si no, pregúntenle al chito, ya está de moda la cuestión. Está bien de moda, ¿cierto? Bien de moda. Nos acompaña Isidora Valdés. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. Te tengo que corregir, sí. ¿Qué? Yo soy Villalobos. Ay, perdón, Villalobos. No pasa nada. Perdón. Siempre, mira, me cambian el apellido, el nombre, no hay ningún problema. Perdón, señoría. Me declaro culpable. Sí, vamos a ver cuál es la condena. No, esta chica es peligrosa. Isidora Villalobos, abogada. Tuvimos la oportunidad de conocerte hace como un mes más o menos. Un mes más o menos, aproximadamente. Sí. Tu primera visita por acá, por el canal, para hablar un poco de un tema que es bastante difícil de entender de repente. Y más de algunos nos hemos visto en ese dilema de tener que tratar de descifrar un documento legal. No sé qué es más complicado, si entender la receta de un médico o entender el fallo de un juez. Andan por ahí, yo creo. Uno es poco legible y el otro es poco entendible. ¿Cómo te ha tratado la vida, Isi? Bien, gracias a Dios. Contenta con mi cartera de clientes, trabajando bastante, haciendo deporte, viendo a mi familia, a mis amigos, contenta. ¿Eres deportista? Sí, me gusta mucho hacer deporte. ¿Cuál es? Perdona que me meta un poquito en tu tema de vida personal. No hay ningún problema. Pero que siempre vemos a los abogados como unas personas así bastante lejanas, de ceño augusto y como, uy, como que dan susto. Luego de repente encontrarse con alguien que te dice, oye, sí, mira, esto es arreglable, es un tema humano. Pero también eso conlleva que ustedes tienen una vida personal como todo el mundo. O sea, uno se los imagina como personas como encerradas en los libros. Y no, haces deporte. Sí. ¿Qué te gusta hacer? Sí, en realidad me gusta hacer de todo. Voy al gimnasio, salgo a correr. Hace poquito empecé con el trail running, que lo encuentro una disciplina fantástica porque el correr en asfalto trae a largo plazo muchos problemas en las rodillas. Sí. En mi familia hay harto problema de rodillas, hay harto cojo por ahí y yo los molesto. Oye, ya nomás, ya sabes que se limita. Pero ¿sabes qué? La última vez que corrí un fondo, que yo le digo fondo a los que son más de 10 kilómetros, me dolió la rodilla por primera vez en la vida. A los 29 años dije, chuta, algo está pasando, me dolió la rodilla. Nunca me había dolido la rodilla. El tiempo. El tiempo, sí. El clima, a eso me refiero. No, sí, claro, y también el paso de los años, y tampoco tengo 15. Pero sí me gusta bastante el deporte, hice crossfit antes, en la universidad hice un poco de atletismo, durante toda mi adolescencia hice handball. He pasado por todos los deportes prácticamente. Así que... Oye, el deporte debe ser también una buena herramienta para enfrentar con claridad mental una serie de situaciones que afectan la vida de las personas, como es ya un fallo de un tribunal, o presentar una demanda, o presentar una querella, o tener que responderlas. Porque
O sea, hay una de las cosas que yo creo que todo el mundo le tiene miedo es pararse frente a un estrado a ver que alguien más decida por tu vida, que diga, eres culpable o inocente. Sí, por supuesto. Por supuesto, yo creo que el deporte en realidad es una herramienta que le sirve a todas las personas sin importar su profesión u oficio, porque es felicidad gratuita, así la veo yo. Muchas veces buscamos o intentamos el camino corto de la felicidad a través de, no sé, fármacos, algunas otras personas usan droga, pero yo creo que la mejor forma de encontrar la felicidad, no sé si la mejor, pero una de las formas más sanas es el deporte. Obviamente todo en exceso hace mal, y hace mucho tiempo que está esta moda del deporte que le digo yo, que a la gente le encanta mostrar, por ejemplo, por redes sociales que hace deporte, que se compró una nueva zapatilla, no sé, los que escalan muestran dónde andan escalando, los que nadan muestran cuántos minutos nadan, y la verdad es que a muchos les molesta y a mí me encanta, porque yo encuentro que no hay una moda más sana Que hacer deporte. que hacer deporte, sí. Hasta que te dicen para. Claro. Además, no sé, yo de repente esas fotos, tengo mis dudas en estos tiempos cibernéticos, ¿no serán Photoshop, tío? Bueno, yo siempre digo, yo la verdad es que cuando voy al gimnasio generalmente me saco una foto y yo tiro la talla y digo, sin foto no vale. Como que si no hubiese quemado las calorías, si no hubiese sacado la foto en el gimnasio. Pero me entretiene. Oye, a propósito de que el deporte lo podríamos denominar buenamente la droga de la felicidad, y a propósito de la felicidad, yo creo que todo el mundo, o la mayoría, piensa románticamente el matrimonio es la felicidad. Tú eres mujer que me va a hacer feliz el resto de mi vida. ¿Te casarías conmigo? Y ahí donde comienza el drama, po. Exactamente. Uno dice, ¿eres casado, no? No, soy soltera. Ya. Pero te toca de repente deshacer entuertos justamente de quienes han acometido patrimonio. Sí, la verdad es que me ha tocado durante mi profesión y durante el ejercicio libre, me ha tocado bastante ver los distintos tipos de divorcio. Hay 3 tipos de divorcio en Chile: el divorcio de mutuo acuerdo, el unilateral y el divorcio culposo. Y la verdad es que una de las cosas que me decía mi profesor de Derecho Civil es que en toda la legislación chilena, cuando se habla de matrimonio, no se habla nunca jamás de la palabra amor. El matrimonio es una institución jurídica que se creó para unir patrimonios, básicamente, dependiendo del régimen patrimonial, pero sí o sí hay una unión patrimonial y una sucesión que existe más allá del régimen patrimonial. ¿A qué me refiero con esto? Cuando las personas contratan, porque el matrimonio es un contrato, cuando las personas firman el contrato de matrimonio, es muy poco romántico, muy poco romántico. Uno que tiene el sueño ideal así como de vestirse de pingüino, estar frente al cura, aunque no sea ni canónico, pero pararse frente al cura y que te digan, acepta a esta persona. Te dicen, no, tú me estás diciendo es un contrato. Es un contrato, y es un contrato, como la mayoría de los contratos, eminentemente patrimonial. Muchas personas creen, por ejemplo, que cuando se casan con separación total de bienes, algunos le dicen la separación de viernes, no, separación total de bienes, piensan que cuando el otro fallece, el cónyuge sobreviviente, viudo o viuda, no es heredero. Y la verdad es que no es así. Cualquier tipo de matrimonio, sea cual sea el régimen patrimonial que se haya pactado en el matrimonio, sí o sí el cónyuge sobreviviente, es decir, el viudo o la viuda, es heredero prominente. ¿A qué me refiero con esto? Que va a ser la persona que mayor porcentaje de la herencia va a tener, incluso los convivientes civiles. Sí, señorita, efectivamente, como tú mencionas, tradicionalmente han existido esas 2 modalidades, que es con separación de viernes, o bienes, no he escuchado eso de viernes, separación de bienes o mancomunidad de bienes. Se llama sociedad conyugal. Claro, ya antiguamente lo llamaban bienes en común. Bienes en común, yo lo he escuchado de varias maneras. Mancomunidad de bienes, bienes juntos, bienes en común, pero el término que utiliza la ley es sociedad conyugal, porque se crea una sociedad. Claro, pero en esta sociedad que tú me mencionaste, que denomina matrimonio, estas 2 modalidades tienden a diferenciar los capitales de cada persona, por lo que entiendo. O sea, no se trata de
quedar con o sin herencia, sino que al momento de eventualmente verte afectado por una acción legal o, por último, terminar este contrato, hay una diferencia en la forma en que se reparte lo recaudado, ¿no? Esa es la función de una separación de bienes en relación a bienes en común cuando te casas frente a la ley. Claro, mira, lo primero que tenemos que tener en claro es que si dos personas firman el contrato de matrimonio y no señalan nada acerca de cuál es el régimen patrimonial que se va a entender que se está pactando es el de la sociedad conyugal. Esa es la regla general. Si no quieres la regla general, puedes pactar alguno de los otros dos regímenes, que son el de separación total de bienes o el de la participación en los gananciales. Oye, ¿cuál es la diferencia, cuál es la ventaja de uno sobre el otro? Si es que la tienen. La verdad es que hay ventajas y desventajas dependiendo del cristal con el que uno la mire. Muchas veces me han preguntado amigas, amigos, me voy a casar, ¿cuál es el régimen que me conviene? Y es una pregunta... Y tú lo dices, no te cases. Es una pregunta, mire, yo la verdad es que cuando hablo de temas de familia yo les digo, más allá de con quién se casen, vean bien con quién tienes hijos. Porque el matrimonio, como es un contrato, se puede disolver. Y hay una institución jurídica que se llama divorcio, por medio de la cual tú disuelves el matrimonio y se acaba el problema. Pero los hijos no, los hijos son para toda la vida. Entonces, cuando me ha tocado aconsejar a algún amigo o amiga que se va a casar, generalmente lo hago en base a los antecedentes patrimoniales, porque como te digo, el contrato de matrimonio es un contrato muy patrimonial, y lo hago en base a los antecedentes de cada uno de los futuros cónyuges, ¿ya? Oye, ¿sabes? Tú sabes que soy un tipo medio viejón y... Con experiencia, no digamos viejo. con muchos kilómetros en el camino. Fíjate que antiguamente, siempre salía de repente el tema con mi papá que falleció hace poquito, te contaba recién. Antiguamente se daba una situación que era bien curiosa y que hoy día sería tal vez impensable e inaceptable, o sea, prácticamente una situación de trogloditas. Cuando te casabas, la mujer quedaba bajo la tutela del hombre. O sea, hoy día, siglo XXI, yo digo, y esta cuestión, ¿a quién diablo se le ocurrió? Pero se usaba. O sea, te casabas y para encima, si tú, no sé, venías con plata, con alguna herencia, lo que sea, más encima el caballero, aparte de quedarse con la dama, se quedaba con sus bienes y tenía que pedirle, si tú querías hacer algo, tenías que pedirle a tu marido. Antiguamente, no sé, hasta cuándo perduró eso. La verdad es que sí, el régimen patrimonial de la sociedad conyugal es un régimen patrimonial que se creó cuando se creó el Código Civil chileno. Estamos hablando de 1854 aproximadamente. Entonces, bueno, es un Código Civil que yo no me atrevería jamás a criticar. Estaba bien en su tiempo. Estaba bien en sus tiempos y no solamente estaba bien en sus tiempos, el Código Civil cuando se promulgó estaba incluso adelantado a sus tiempos, porque había muchas disposiciones sobre instituciones jurídicas que Andrés Bello, una mente brillante como la de él, solamente podía prever y darse cuenta de que iban a suceder ciertas cosas con el paso de los años y con el avance de la tecnología, que es por eso que el Código Civil chileno, con mucho orgullo lo digo, el Código Civil que inspiró a todos los códigos civiles de la región, todos los códigos civiles de Sudamérica y de Latinoamérica en general están inspirados en el Código Civil chileno. Por eso también es que tiene pocas reformas. Dicho eso, también debemos considerar que tiene ciertas cosas que lógicamente no se han podido adaptar a los tiempos que corren, y una de ellas es que el patrimonio de la sociedad conyugal, hablemos del patrimonio de la sociedad conyugal que se forma cuando hay un contrato de matrimonio y las partes acuerdan que haya una sociedad conyugal y no una separación de bienes ni un régimen de participación en los gananciales, es absolutamente administrado por el marido. ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. O sea, cuando es sociedad conyugal. Cuando es sociedad conyugal, el patrimonio de la sociedad conyugal, ¿a qué me refiero con el patrimonio de la sociedad conyugal? Todos aquellos bienes, muebles e inmuebles que adquieran los cónyuges durante la vigencia del matrimonio, ¿ya? Eso es súper importante porque... Pero ahí hay un alcance. Durante la vigencia. Exacto.
Pero, ¿qué pasa con los bienes que cada cual aporta a esta sociedad conyugal? Es que los bienes no se aportan cada cual a la sociedad conyugal. Lo que pasa es que si yo me caso mañana y pasado mañana adquiero una casa, esa casa va a ser parte de la sociedad conyugal. Pero si yo me caso mañana y la casa la adquirí ayer, Antes. la casa es mía. Ya. Lo mismo para mi marido. ¿Ya? Entonces es importante entender que los bienes, muebles e inmuebles que se adquieran a título oneroso, que eso también es una de las cosas que la gente les enreda un poco. ¿A qué me refiero con a título oneroso? Que tú hayas tenido que pagar algo por ella. ¿Ya? O sea, si tú te compras un auto, por mucho que ese auto esté a tu nombre, igualmente, de una manera ficticia o de una manera más o menos intangible, una vez que este divorcio ocurra, cuando este matrimonio se acabe a través del divorcio, se tiene que liquidar la sociedad conyugal, ¿ya? Porque es una sociedad, una comunidad de bienes, todos los cuales entraron cuando era el momento de la vigencia de la sociedad conyugal, o sea, cuando estaban casados, ¿ya? Entonces, esta liquidación es básicamente 50-50. O sea, si la mujer, por ejemplo, estaba casada en sociedad conyugal y durante los 20 años de matrimonio no adquirió absolutamente nada y todo lo adquirió el hombre, el marido en O realidad. sea, quedó a su nombre. Y quedó a su nombre. ¿A eso te refieres? Está a su nombre. Puede ser que Juanito Pérez tenga en el conservador de bienes, de bienes raíces de Talca, tenga 5 propiedades a su nombre y no a nombre de su mujer, pero cuando se quiera divorciar él va a tener que liquidar la sociedad conyugal y el 50% de todos los bienes que tenga Juanito Pérez y que haya adquirido durante la vigencia de la sociedad conyugal, el 50% va a ser de su mujer. Entonces, por eso yo muchas veces cuando a mí me dicen, ¿pero cómo me caso? Depende. Depende, ¿tú quieres ser dueña de casa o quieres trabajar? Porque hay que ver las cosas de manera práctica, no fría, práctica. De una manera en donde tú resguardes, porque bueno, lógicamente nadie se casa con la intención de divorciarse, pero la vida da muchas vueltas y uno tiene que proteger más que su patrimonio, su estabilidad, su futuro, su vejez. Entonces yo creo que depende de cada caso cómo te quieras casar, cómo quieras contraer matrimonio, dependiendo de si tú sientes, por ejemplo, la necesidad de proteger tu patrimonio porque crees que vas a tener un patrimonio más robusto que el de tu marido o que el de tu mujer, cásate con separación total de bienes. Lo que no implica que tú no seas heredero de tu mujer o de tu marido. Sí, o sea, para mí mezclaste dos cosas. O sea, yo nunca pensé en que alguno de los dos tuviese la peregrina idea de morirse. Pero claro, es una realidad. Es una realidad y por eso también yo soy muy pro matrimonio. Y aquí me va a salir todo lo conservadora que yo dentro, pero yo les digo a aquellas parejas que llevan 20 años juntos, que tienen 2, 3, 4, 5 hijos, da lo mismo, aunque tengan solo uno. El matrimonio sí es un contrato económico, pero que también es un contrato que es la base de la familia. Y la base de la familia, no lo digo solamente yo, lo dice la Constitución, la familia es la base de la sociedad. Y yo creo que la gente cuando tiene un proyecto de vida, vive con su mujer, tienen hijos y no se casan, siento que no le toman el verdadero peso a lo que significa ser familia. Porque en el fondo cuando tú te casas, eres familia. Tú importas para las decisiones que son relevantes en tu vida. Entonces, por ejemplo, no sé, yo puedo estar 20 años con una persona, tener 2 hijos, y el día de mañana a mí me da un accidente cerebrovascular y la persona que va a tener que decidir acerca de mi vida, acerca de mi tratamiento, acerca de todo, van a ser mis padres si es que están vivos, o mis hermanos, o mis hijos si es que son mayores de edad, pero no la pareja con la que yo he compartido mi vida. O, por ejemplo, si yo muero en un accidente, la pareja con la que he compartido toda mi vida no va a poder ir a buscar mi resto a la morgue porque no es nadie. Es el papá de mis hijos, pero no es mi marido. Entonces yo siento que la gente toma muy a la ligera el tema del matrimonio porque creen que es algo que exclusivamente habla de amor. Y el matrimonio no habla exclusivamente de amor. Habla de respeto, de fidelidad, de compañía, de procreación, de auxilio mutuo, que es sumamente importante, y lógicamente de ser familia, porque cuando uno se casa con alguien, esa persona es tu familia.
legalmente. Quizás es tu familia hace mucho tiempo, pero dale un nombre, protégete y protege a la otra persona si la quieres también. Y si no te divorcias, para eso estamos nosotros. Sí. Fíjate que me llama la atención tu comentario, me ha tocado ver en el último tiempo a varios queridos amigos míos que sí mantuvieron una relación, perdón, me están retando, me distraje un poquito. Disculpa, me están retando, si me retan todo el tiempo aquí. Sí. Te decía que he tenido la oportunidad en este último tiempo de ver a varios amigos que han mantenido una relación no formalizada durante mucho tiempo y que en los últimos meses han optado por justamente formalizarlo. O sea, me llama la atención, tal vez en algún momento fue un poco de rebeldía, tal vez un poco de temor, pero finalmente llegar a firmar un papelito, no sé. Hay un cambio en la sociedad, tú que estás metida en esto permanentemente, hay un vuelve, voy a ponerlo muy entrecomillado, vuelve a ponerse de moda la institución del matrimonio en nuestro país, desde tu perspectiva, o sigue quedándose así como un poquito... Mira, yo no he visto las cifras respecto a si hemos encontrado un alza en los matrimonios en los últimos años. Desconozco, no podría mentirte con eso. Mi percepción social es que sí. Yo sí siento que la gente se está casando más que antes. Quizás porque yo estoy en la edad en donde la gente se casa y lo veo más y antes no me fijaba. Lo que sí yo creo que no está pasando tanto es el tema de la natalidad. O sea, es algo que va a la baja y que es muy postergado y que va muy de la mano también con la inserción de la mujer en el mundo laboral y las proyecciones que tienen las mujeres en el mundo laboral. O sea, nosotros nos estamos encontrando con mujeres que hacen carreras universitarias de 5, 6, 7 años y que, por ejemplo, que se han atrasado en sacar esas carreras 5, 6, 7 años y se ven tituladas, estoy inventando, a los 25 o 26. Y los años que tienen para poder explotar su carrera profesional hasta tener hijos son muy poquitos. Entonces nos encontramos con mujeres que a los 25 o 26 años se insertan en el mercado laboral y tendrán 8 o 9 años para poder ascender profesionalmente y después ya viene la etapa en donde si te quedas embarazada tienes un embarazo riesgoso. Entonces, lógicamente, el reloj biológico apura y es por eso también que las mujeres han preferido, muchas de ellas, congelar óvulos, muchas de ellas no ser mamá, otras tantas postergar la maternidad, aun cuando eso implique un embarazo geriátrico. Después de los 35 años estamos hablando de un embarazo geriátrico y eso va bajado la natalidad. Ahora, el tema del matrimonio, sí, yo creo que se está casando más la gente, sí, yo creo que han entendido que así como se firma un crédito hipotecario, así como se firma un crédito de consumo, así como firmas un contrato cuando contratas a un abogado, un mandato judicial, así como, o sea, contratos tú firmas todos los días, te subes a la micro y estás firmando un contrato. Entonces, le tienen como una especie de aberración, no estoy hablando de solamente los hombres, las personas en general, a este contrato que en realidad lo que hace muchas veces es proteger a tu familia. Y sí, tradicionalmente aquí se hablaba de matrimonio civil. Sí. Pero hace unos 8 años, 10 años, se agregó una nueva modalidad que es la unión civil. Acuerdo de unión civil. ¿Acuerdo? ¿Cuánto es? Acuerdo de unión civil, AUC. AUC. ¿Cuál es la diferencia entre matrimonio acuerdo de unión civil? Acuerdo de unión civil. ¿Tienen alguna diferencia o es lo mismo en la práctica? No, tienen bastantes diferencias, pero también tienen muchas similitudes y es muy buena tu pregunta porque el acuerdo de unión civil y la primera diferencia que existía al momento de crearse esta institución jurídica era que el acuerdo de unión civil podía ser pactado entre personas del mismo sexo, ¿ya? Esa fue la primera gran diferencia del acuerdo de unión civil y del matrimonio. Ahora, ¿fue pensada para eso? Fue pensada para eso, fue una institución que se creó para poder darle el espacio y el respeto que merecen las personas que aman y que quieren hacer un proyecto de vida con una persona de su mismo sexo. Fue pensada para eso.
Y ahí las cifras sí me las sé, y es que curiosamente el acuerdo de unión civil en su mayoría es pactado entre personas de distintos sexos. O sea, a las parejas heterosexuales les acomoda más, o no, no sé si les acomoda más, pero hay muchas parejas heterosexuales que les acomoda el acuerdo de unión civil por sobre el matrimonio. Ahora, esa diferencia entre el acuerdo de unión civil y el matrimonio ya no existe, porque modificaron el Código Civil, una de las pocas reformas que ha tenido el Código Civil en estos casi 200 años de vigencia de nuestro Código Civil, fue la reforma al artículo del matrimonio, en donde decía que un hombre y una mujer se unían indisolublemente y para toda la vida. Ahora son personas, sin importar el sexo. Entonces esa diferencia ya no existe. Ahora, el acuerdo de unión civil, a diferencia del matrimonio, y que es una diferencia que aún se mantiene en el tiempo, el régimen general u ordinario respecto del régimen de patrimonio es la separación total de bienes, ¿ya? En el matrimonio encontramos que la regla general, si tú no dices nada, es sociedad conyugal. En cambio, en el acuerdo de unión civil, no. Otra de las diferencias... Y no cuestionable, o sea, es forzosamente no. Se ve separación total de bienes, exacto. Sin derecho a pataleo. Claro, claro. Entonces, otra de las diferencias del acuerdo de unión civil, y que a mí me parece una institución bastante interesante, es que el acuerdo de unión civil, la salida es mucho más fácil. ¿A qué me refiero con eso? El divorcio, para el contrato de matrimonio, que a todo esto el divorcio en Chile empezó a regir en el año 2004, o sea, vivíamos en una realidad paralela totalmente alterada, era como que no viéramos la noticia y no nos enteráramos que el divorcio existía en prácticamente todo el mundo occidental. No, y acá, pero existía otra institución, era en que... la anulación. La anulación. Curiosamente, todos se habían casado... Con un oficial de registro civil que de otra comuna. De otra comuna. Exactamente. Y ahí no pasaban a ser divorciados ni anulados, sino que eran Oye, solteros. era re bueno. ¿Vos también la cuestión? Sí, por supuesto. Ahora anulaciones no se ven porque tenemos el divorcio. No, pero mira, te voy a contar la verdad. Tuve el honor de ser invitado a un matrimonio de un muy querido amigo hace muchos años, a su matrimonio. Fue muy lindo toda la cosa. Y después me tocó ser testigo falso. Ah, para decir que no era... vivía Ya, ahí. ya. Oye, pero lo curioso, claro, me pidieron, oye, hazme el favor, o sea, todo el mundo sabía que era mentira, Sí. pero era la forma que se destilaba. Sí, se estilaba así porque era la única forma que había. O sea, acá en Chile siempre se han hecho las cosas así. Claro. No tenemos el mecanismo correcto para poder obtener un fin y buscamos un mecanismo alternativo. Sí, y fíjate que me di cuenta ahí que había personas que se dedicaban justamente a prestar el carnet para servir de testigo falso. Y te decían, ya, yo te atestigo que usted vive en tal parte. No se habían visto nunca antes de entrar a la oficina, pero se usaba. Esa cuestión ya hoy día es historia antigua. O sea, la anulación aún existe. ¿Ya? Que no se use es otra cosa. Pero como está el divorcio, nadie usa la anulación, lógicamente. Porque en la teoría de los actos jurídicos tenemos que entender que el matrimonio es un acto jurídico, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de que un acto jurídico como el matrimonio se anula, significa que nunca existió y que todos los efectos se retrotraen al momento anterior a la celebración del contrato. Entonces, por eso la persona no era anulada, era soltera, porque se entiende que nunca estuvo casada. A diferencia del matrimonio, en donde las personas que se divorcian adquieren el estado civil de divorciado, ¿ya? Muy importante, señora, caballero, si usted se divorció, usted no está soltero, usted está divorciado, ¿ya? Eso es un estado civil. Mira, los dos habilitan a casarse de nuevo. Ya, pero alguna ventaja, y la ventaja tendrá de ser soltero, sin compromiso, estar divorciado. Moralmente, quizás. Socialmente. No, pero No, legalmente. ninguna. El estar divorciado significa que estuviste casado, que te divorciaste y que te puedes casar de nuevo. Y el estar soltero significa que nunca te casaste y que te puedes casar. Qué lindo. Nada más. Hoy a propósito de casarse, estaba acordando de Ruperto. Ruperto no se rinde. Él era un novio de un comediante, Pepe Tapia, ¿Ya? que aparecía siempre vestido de frac, ahí con su ramito, esperando una novia que jamás llegó. Ruperto no se rinde. Ya no habrá luna de miel. Así lo he escuchado. Sí, bueno, tú eras una niña en aquel entonces
Creo que era de Sábado Gigante el plan, si yo me acuerdo de haberlo visto. Pero volviendo a propósito de ya no habrá luna de miel, si tú decides casarte en algún momento y porque le pegas poco el tema legal o porque estás más nervioso que la miércoles porque te estás casando para toda la vida y estás con los ojos llorosos esperando al que va a ser la pareja de tu vida, o sea, puro amor, puro romance, supongamos que la cosa va por ahí, y él juez o la juez le pregunta, ¿y ustedes se quieren sacar? Ah, no importa la cuestión, ya. Se dio por entendido que era en sociedad conyugal. Si nada se dice, se entiende que es sociedad conyugal. Conyugal. Y si a mitad de camino, sin querer divorciarme todavía, se me ocurre, ¿sabes qué más? No me conviene esta cuestión. ¿Puedo cambiar esa sociedad? Por supuesto. A través de una escritura pública ¿Ya? se hace el cambio de sociedad conyugal a separación total de bienes y lo que se tiene que hacer en ese minuto también es lógicamente la liquidación de la sociedad conyugal, en donde se toman en cuenta todos los bienes que se hayan adquirido durante la vigencia del matrimonio. Importante eso. Liquidación quiere decir vender. La liquidación puede ser adjudicar. Por ejemplo, el perro para ti y la casa del perro para mí. no tan así, pero por ejemplo pensemos en un matrimonio que tiene dos casas, ¿ya? Dos bienes inmuebles que están avaluados más o menos en el mismo monto. Y son dos bienes inmuebles, los dos bienes inmuebles están a nombre del marido, por ejemplo, que suele suceder, y en la liquidación de la sociedad conyugal, en vez de vender y luego repartirse el dinero, lo que se hace es decir, el inmueble A le queda a la cónyuge y el inmueble B le queda al cónyuge. Y en el caso de que, por ejemplo, estos dos inmuebles tengan valores muy distintos y, por ejemplo, el inmueble con el que se queda la cónyuge vale mucho menos que el inmueble con el que se queda el cónyuge, la diferencia la puede solucionar a través del pago de un dinero. Alguna compensación. Exacto. Entonces, con la adjudicación de los inmuebles o de los bienes muebles, como por ejemplo autos, o la transferencia de acciones, puede ser también, porque no olvidemos que uno puede ser también dueño de ciertas acciones en un terreno. Muchas veces, por ejemplo, pasa que una persona tiene ciertos derechos en una comunidad, ¿ya? Entonces no podemos hablar solamente de autos y casas, también existen otros tipos de bienes, por ejemplo, acciones en la bolsa o derechos en algún terreno. Se puede hacer de todo con tal de que quede 50% para cada uno, ya sea a través de la venta de todo y luego se reparte el dinero, o ya sea a través de la adjudicación de ciertos bienes que, por supuesto, van a tener equilibrada la repartición en esta liquidación. Señorita abogada, en tu experiencia laboral y en los tiempos contractuales, no, eso suena bonito. ¿Qué sucedió? Sí, ¿ah? ¿Cuál es la pregunta? No, digo, es que son términos que estamos adquiriendo ahora con la conversación. No, digo, los tiempos contractuales, ¿Sí? Ustedes los letrados. No, mira, afortunadamente he tenido suerte de conversar con hartos abogados y hay términos que son muy comunes y que son propios del trabajo. Bueno, pero tú trabajas mucho con lo que es el tema de familia. Y en el fondo, tú tienes una mirada bastante práctica sobre este tipo de contratos. En estos tiempos ya actuales, ya bien en serio, desde tu perspectiva, ¿es más conveniente, a pesar de que en forma tácita se entiende que va a ser un régimen de ¿cómo se dice? Sociedad conyugal. Es mejor al momento de casarse sin pensar que esto va a fracasar, sino que simplemente con un tema de protección para ambos, optar por la sociedad la separación de bienes, por un tema legal, por ejemplo. Supongamos, tú y yo nos casamos, somos felices para siempre, pero yo soy el campeón de los malos negocios. Y de repente hipotequé la casa que tenía y no me alcanzó a pagar la deuda porque se me ocurrió hacer el maravilloso negocio que nos sirvió para. A mí me van a liquidar.
pero la gracia sería que por mi culpa no te queden a ti. Ahí conviene que tú tengas separación de bienes o igual te arrastro en la caída por mi mala decisión económica. Lo que pasa es que hay varias soluciones, porque por ejemplo, si la casa que tú comentas puede estar hipotecada y va a ser prontamente realizada en venta por una subasta, por ejemplo, también existe la figura en el derecho de familia que se llama la declaración del bien familiar. Si viven hijos menores de edad dentro de esa casa. Sí, chica, no, sí, entiendo esa parte, que claro, pues, la ley va a tender a proteger a la familia, Sí. pero yo voy a otra cosa que es un poquito más lejana. Tú eres abogada, yo me dedico a los negocios. Se nos ocurrió casarnos, yo como negociante soy malo, o tuve mal ojo y me estafaron. Y quedé debiendo, pero hasta el aire que respiro. Con lo que tengo no soy capaz de pagar. Me llegó el embargo, me llegó el remate, perdí todo. Pero aún así no alcanzo a pagar. Pero estoy casado contigo. O sea, si yo cometí ese error o tuve la mala suerte y perdí todo, al estar con separación de bienes, a ti no te arrastro lo que es tuyo. No es me tuyo. arrastra, A exacto. eso voy. A Sí. eso te preguntaba. En ese sentido, tal vez, más que nada, como una cuestión de protección. Sí, por supuesto. Sería más conveniente tener bien claro, ¿sabes qué más? No es que no nos queramos ni que tengamos el temor que esto no va a funcionar, sino que vienen separados por ser amor. Por supuesto, por A supuesto. eso es lo que quería llegar. Sí, sí. O sea, si la mujer, yo creo que el consejo que siempre doy, y quizás va a sonar un poco machista lo que voy a decir, pero si la mujer siente que va a ser solvente económicamente durante su vida, que más allá de la postergación laboral o profesional que pueda hacer por la crianza de los hijos, pero si ella siente que va a trabajar gran parte de su vida y siente que tiene al momento de casarse también una buena proyección laboral, yo prefiero y aconsejo siempre casarse con separación total de bienes. Ahora, un gran profesor de la universidad me dijo que él, cuando estaba estudiando Derecho en los años 80 y 90, la mayoría de sus compañeras de la universidad se casaron en separación total de bienes porque eran feministas y porque era lo que se usaba y porque cómo me voy a casar en sociedad conyugal, porque la sociedad conyugal es administrada por el hombre y es una institución machista, retrógrada, pasada de moda. Y él me comentaba que bueno, no solo a mí, a todos nuestros compañeros de la clase, que sus compañeras que sentían que estaban en camino hacia el feminismo por haberse casado en separación total de bienes, en los años 2000 comenzaron a divorciarse y se dieron cuenta de que a pesar de haber tenido sus profesiones, no se dedicaron a trabajar, no tenían cotizaciones provisionales, no tenían bienes a su nombre y al divorciarse quedaron absolutamente sin nada. Entonces, yo les recomiendo a aquellas mujeres que se vayan a casar y que no tengan muchas expectativas laborales, profesionales y económicas, que intenten casarse en sociedad conyugal. Porque la sociedad conyugal sí es un régimen patrimonial que protege a aquel cónyuge que se dedica exclusivamente a el cuidado de la casa y del hogar en común en conjunto con la institución de la compensación económica. Sí, chica, pero tú mencionaste que, por ejemplo, ya nos casamos con separación de bienes porque nos tincó. Pero cuando nos casamos no teníamos casa. Y durante ese matrimonio sí logramos una casa, pero estamos con separación de bienes. Finalmente esa casa, aunque haya quedado a nombre de uno, Es de él nomás, pues si es con separación de bienes. Ahora, si estás con separación de bienes y te quieres comprar una casa porque tienes un proyecto familiar, yo te recomiendo comprar la casa a nombre de ambos. ya. Sí, hay que pensarlo bastante bien antes de casarse. Bastante bien, pero cásense. Pero- Los invito, pero es que- los invito a casarse. Y después si tienen problemas, me escriben. Ese era el comerciante, el abogado. Oye, ¿sabes? El otro día, a propósito de una escandalera, la filtración de unas fotos de una honorable, separada ella, que no me acuerdo el apellido, pero fue la chismochina de prensa durante varios días, y se habían filtrado unas fotografías de esta dama con su actual pareja. Una diputada, me parece, no me acuerdo la apellido, ni viene al caso. Pero ella acusó directamente al marido, ¿no? Si fue mi ex marido el que filtró esto con mala intención, con ánimos de venganza, bla, bla, bla. Tú sabes que cuando el amor se acaba, de repente se agarran filo.
Pero él ocupó después en su defensa diciendo no tengo nada que ver con esta situación y además nuestra separación fue un divorcio culposo. Ya. Primera vez en mi longeva vida que escucho el término divorcio culposo. Y tú lo mencionaste delante, lo dejé anotado porque, oye, esa cuestión, ¿qué cosa es un divorcio culposo? Porque me hablaste de tres posibilidades. Tres tipos de divorcios, sí. Bueno, existen tres tipos de divorcio: el divorcio de mutuo acuerdo, el divorcio unilateral y el divorcio culposo. Tienen muchas diferencias, pero la principal diferencia para mi gusto entre uno y otro es el plazo que la ley exige para poder demandar por divorcio, ¿ya? En el divorcio en mutuo acuerdo la ley exige un plazo de 1 año de cese efectivo de la convivencia. Que no sé cómo se justifica eso. Se puede justificar de distintas maneras, ¿ya? Una de las maneras es a través del acta que se extiende en el registro civil o en el juzgado de familia, en donde dice que fulanito ya no vive con fulanita. Yeah. Otra manera es tener, por ejemplo, una mediación aprobada en donde fulanito dice que le paga a fulanita pensión de alimentos. ¿Por qué? Porque se entiende que fulanito no vive con fulanita y por algo le está pagando pensión de alimentos en favor del hijo o la hija. Yeah. También se puede probar a través de testigos. No solamente pueden ser documentos, hay distintos medios de prueba que pueden acreditar el cese efectivo de la convivencia. Ya ese es el de mutuo acuerdo. Para ese cese, o sea, para ese matrimonio de mutuo acuerdo, en donde ambos cónyuges quieren divorciarse, también tienen que acompañar un documento que se llama acuerdo completo y suficiente, que esto generalmente no lo saben. El acuerdo completo y suficiente es básicamente decirle al juez: ¿sabe qué, juez? Nosotros tenemos todo arreglado. Entre nosotros no nos debemos nada, o si nos debemos, yo le debo compensación económica a él, o le debo compensación económica a ella. Entre los hijos también tenemos todo arreglado, porque por ejemplo nuestros hijos tienen 30 años y por ende no hay ni régimen de relación directa y regular, porque que son las visitas, ni tampoco alimentos, o sí hay, pero este es el régimen de visita y estos son los alimentos. Entonces, se presenta la demanda de divorcio como un acuerdo en forma de demanda, cuando en realidad es prácticamente una solicitud, con este acuerdo completo y suficiente que regula las relaciones tanto entre los cónyuges como entre los cónyuges y los hijos. El juez ve si efectivamente a través de la prueba que se aporta se puede acreditar que hay 1 año de cese de convivencia y se dicta la sentencia. Es el más sencillo, el más barato, el más rápido y el que menos exige plazo de cese de convivencia. Ahora, el unilateral es un poquito más complejo porque estamos hablando de 3 años efectivos del cese de la convivencia, ¿ya? Y el divorcio culposo es aquel divorcio en donde no se requiere ni un solo día de cese efectivo de la convivencia. Incluso los cónyuges hasta pueden estar viviendo en el mismo hogar, pero se da lugar o existe y es procedente este tipo de divorcio cuando nos encontramos frente a la situación de que uno de los cónyuges haya incumplido gravemente algunos de los derechos u obligaciones del contrato de matrimonio, ¿ya? El contrato de matrimonio tiene distintos tipos de deberes y obligaciones. Por ejemplo, vivir juntos, auxilio mutuo, fidelidad, respeto. O sea, hay un catálogo de derechos que los cónyuges no pueden transgredir. El más típico en el divorcio culposo nos encontramos frente a la infidelidad, ¿ya? Estaba pensando. O, por ejemplo, si tú puedes acreditar que durante la vigencia de tu matrimonio, durante la convivencia matrimonial, tú descubriste a tu cónyuge siéndote infiel y tú te separas por eso, tú puedes demandar divorcio culposo al día siguiente. Ahora, ojo, si tú descubres que tu cónyuge te fue infiel y tú lo perdonas y al tiempo después te separas de él porque te cae mal, ya no hablamos de un divorcio culposo, porque la infidelidad no fue la causa que quebró el matrimonio, sino que la infidelidad fue una de las peleas. Lo perdonaste, volviste, después te cayó mal, encontraste que olía mal, no sé, pero el divorcio culposo tiene que ser que esa transgresión grave de los derechos del matrimonio haya causado el quiebre matrimonial. Encontramos también casos, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar. O sea, si yo soy víctima de violencia intrafamiliar, psicológica, física, y además tengo, por ejemplo, una condena que acredite que esta persona ejerció actos constitutivos de violencia intrafamiliar en contra de mi persona o en contra de mis hijos incluso, porque también uno de los deberes del matrimonio es el respeto a los hijos, ¿ya? Entonces, teniendo esos antecedentes, yo puedo demandar de divorcio culposo cuando yo quiera, sin importar el plazo. Y esa es una de las diferencias más grandes y que distingue
al divorcio unilateral, al divorcio de mutuo acuerdo y al divorcio culposo, que no importa el plazo. Aquí lo que importa es que hubo una transgresión tan grave de los deberes del matrimonio que el otro cónyuge se encuentra en todo el derecho de querer terminar este matrimonio a través de la figura del divorcio culposo, porque el otro tuvo la culpa de la separación. Oye, pero unilateral podría ser muy cercano al culposo. No, porque no se está denunciando la transgresión de algún deber. Me aburriste nomás. Terminamos. O decidí que terminamos. Sí, o uno de los dos, pero básicamente el divorcio unilateral, la causa del divorcio unilateral es que los cónyuges ya no viven juntos hace 3 años. Eso es. Y el divorcio de mutuo acuerdo es que los cónyuges no viven juntos hace 1 año. Ahí lo que importa es hace cuánto que no viven juntos. Y ahí vamos a ver si puede ser de mutuo acuerdo o puede ser unilateral. Pero el divorcio por culpa no habla si los cónyuges viven o no viven juntos. El divorcio por culpa es una institución que radica principalmente en si hubo o no una transgresión grave a los deberes y a las obligaciones que impone el contrato de matrimonio, sin importar si están o no viviendo juntos, si dejaron de vivir juntos hace 5 días, 5 segundos, 5 minutos. Oye, ¿y si mi señora se quiere divorciar de mí, pero yo no de ella? Tiene que esperar 3 años. 3 años. O sea, al final, sí o sí te divorcié igual. ¿Sí? Pero eso que decían en la tele de yo no te voy a dar el divorcio, Jorge Valdivia, no es así. No es así, no es así, no los engañen, ustedes se pueden divorciar. Van a tener que esperar un tiempo, pero se pueden divorciar. Nada que hacer. Sí, se pueden divorciar. Oye, no se asusten. Oye. De los que no se pueden divorciar son de sus hijos, a sus hijos no los dejen solos. Y sí, la verdad es que ha sido muy entretenido, muy ilustrativo, la verdad, hablar de este tema. Había varias preguntas que quedaron ahí dando vuelta, pero... Sí, no hablamos de compensación económica, yo creo que la próxima vez podríamos hablar de eso. No sé, pues, si usted quiere meterse ahí con los cochinos pesos, hablemos de los cochinos pesos, sí, pues sí, por plata baila el mono, dice el dicho. Oye, Isi, yo de repente, para no ser tan pesado de esto, trato de a veces hacerlo un poco a la broma, porque sé que el tema es pesado, pero no es que te esté tomando poco en serio. Veo que sabes mucho del tema, tú me decías la oportunidad anterior que te has especializado mucho en lo que es problemas de derecho de familia, ¿no? Sí, la verdad es que más que estudio es mucha práctica. Ya. ¿Dónde te encontramos? Si de repente nos vemos la muy triste necesidad de contratar, perdona que lo diga así, ¿Sí? los servicios tuyos, porque... Ni un agrado. O sea, es porque algo lamentablemente no funcionó. Sí, ¿Dónde ubicamos por Isidora Villalobos? Muchas gracias. Yo atiendo de manera presencial en el edificio Plaza Talca, en la calle 1 Poniente, en la oficina 1214, piso 12. Ahí trabajo de manera presencial para aquellas personas que les complique por una u otra razón llegar de manera presencial, también atiendo de manera remota, sin ningún problema. Y si quieren ver mis redes sociales para poder echarle un vistazo al contenido, en donde trato de informar a mi pequeña comunidad acerca de algunos temas que yo sé que les causan curiosidad. Mi Instagram es abogada Isidora Villalobos y mi página web en donde podrán encontrar mi contacto, mi dirección, mi número de teléfono es www.abogadaisidora.villalobos.cl. Así que muy invitados. Oye, te quiero pedir disculpas públicamente porque la vez que viniste la vez pasada, sin querer, pudiste haberme acusado de acoso. ¿Por qué? Porque te dije, vámonos para Linares, y yo te dije, me dijiste, ¿para qué? Para estar contigo una tarde, ¿te acuerdas? Ah, sí. Y de ahí se me quedó mirando por la Yo no entendía nada. Y este viejo tal por cual que me está diciendo. Bueno, háblate claro, que contigo una tarde es el programa que viene a continuación con nuestras colegas de Canal 30 Linares. Señorita abogada, pedía la disculpa, espero que siga no me mande el patíbulo. No te preocupes. Yo no entendía nada, pero después me di cuenta que justo calzaba, que el nombre del programa se llamaba así, entonces no te preocupes. Nada que perdonar. Ya, señorita, menos mal. Sí. Me puedo morir tranquilo. Sí, por Gracias, supuesto. Isi. Quedamos hasta un próximo encuentro para conversar un poco, de alguna otra cosa. un poco de manera más cercana
este tema tan complicado que es la ley, los juicios, las separaciones y estos papeles que no entiende nadie. Parece que los escribió don Lucifer de repente. Sí, para eso estamos nosotros, para interpretar todas esas cosas Entonces, extrañas y esos nombres y conceptos bien complejos. Que nos ponen a tiritar. Isidora Villalobos, abogada que nos acompaña acá en Canal 30 en jornadas de día viernes generalmente para ayudarnos a entender un poco más este tema. Gracias, 30 de años. Mira, si te das cuenta, si está altura del partido ya no servimos para nada. No nos reten, por favor. Estamos muy entretenidos conversando. No sé si voy a pasar agosto este paso. Ya, gracias Isi y vamos directo a Linares para compartir contigo en la tarde.